Sean todos bienvenidos. La profecía de más de 500 años anterior a la crucifixión de Jesucristo, la que le habíamos hablado en el último capítulo, la podemos ver en Ezequiel 37, el libro de Ezequiel, la visión del Valle de los Huesos Secos. Ahí el profeta dice que él está de pie en un valle. El valle está lleno de huesos humanos secos, dispersos, hasta donde alcanza la vista. Dios le hace una pregunta a Ezequiel: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel le responde: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces Dios le dice: profetiza sobre estos huesos. Y mientras Ezequiel hablaba, se escucha un estruendo. Los huesos comienzan a moverse. Se juntan hueso con hueso, tendón con tendón, carne cubriéndolos, piel envolviéndolos, pero todavía no están vivos. Dios dijo a Ezequiel que llame al aliento. El ruás, el espíritu y el aliento entra en los cuerpos y se ponen de pie, formando entonces un ejército inmenso. Ahora, al leer otra vez Mateo del 27, comprendemos que el valle de los huesos secos de Ezequiel había cobrado vida en las colinas de Jerusalén cuando la muerte de Jesús. La profecía no era solo una metáfora, era un anticipo de lo que se manifestaría. Y el día que Jesús murió y resucitó, él anticipó, ese se convirtió en una realidad. Ahora la pregunta es: si personas muertas realmente caminaron por las calles de Jerusalén, ¿por qué solo Mateo, el evangelista, es quien lo menciona? Es preciso destacar que los escritores de los evangelios no estaban intentando producir reportes idénticos. Cada uno seleccionó eventos según su audiencia, según su propósito. Y Mateo escribía para una audiencia judía, personas que reconocerían de inmediato la conexión de Ezequiel 37 con el día del Señor que explica Mateo, con la promesa de esa resurrección. Marcos, Lucas y Juan, los evangelistas, tenían prioridades diferentes. Mateo coloca este evento dentro de una cadena de detalles históricamente verificados, que a la vez los enlaza con los santos resucitados de Mateo 27. No señala ninguna metáfora, no dice fue como una visión, dice que sucedió. También, algo importante, los padres de la iglesia primitiva lo creyeron, y lo creyeron sin dudarlo. Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan, escribió: los cuerpos de los santos que dormían resucitaron. Sus sepulcros fueron abiertos. Él, refiriéndose a Jesús, descendió al Hades solo, pero resucitó acompañado de una multitud. También Ireneo, discípulo de Policarpo, que fue discípulo directo del apóstol Juan, escribió que muchas almas ascendieron y fueron vistas en sus cuerpos. También Orígenes, Tertuliano, Jerónimo, Crisóstomo, Cirilo de Jerusalén, Agustín, cada padre de la iglesia primitiva que abordó este pasaje lo trató como un hecho histórico comprobado. Ninguno de ellos lo llamó metáfora, ninguno de ellos lo llamó leyenda. Incluso Agustín llamó a estos eventos hechos y cosas que sucedieron, registradas por historiadores del Evangelio. Es decir, durante 2000 años, las mentes más grandes de la historia del cristianismo lo creyeron. Ahora bien, ¿por qué hizo Dios esto? ¿Por qué resucitar santos muertos en ese momento específico?
¿Por qué no esperar hasta la resurrección final, al final de los tiempos? La respuesta es que estos santos no resucitaron en un momento cualquiera de la historia. Estos santos resucitaron cuando Jesucristo murió y salieron cuando Jesús resucitó. Su resurrección estaba directamente conectada a la de Jesús. También podemos ver que el gran teólogo estadounidense John Piper escribió que este evento fue un anticipo de lo que viene para cada creyente. Eso es exactamente lo que sucedió en las colinas de Jerusalén aquel fin de semana. Un puñado de fieles muertos salieron de sus tumbas, caminaron por las calles, no porque la resurrección final hubiera llegado, sino porque Dios estaba mostrándole al mundo lo que la muerte de Jesús acababa de lograr, acababa de comprar. El precio de tu futura resurrección. Eso se pagó en esa cruz. Y Dios entregó un recibo, una prueba viviente, visible, en las calles de Jerusalén. También podemos ver que Crisóstomo, el gran predicador del siglo IV, entendió esto perfectamente y por eso escribió: si fue algo grande resucitar a Lázaro después de 4 días, ¿cuánto más grande fue que aquellos que habían dormido por largo tiempo se mostraran vivos en las calles de Jerusalén? En otras palabras, lo de Lázaro en Betania fue impresionante. Pero Lázaro era un solo hombre muerto durante 4 días. Estos otros eran muchos santos, algunos muertos durante años o incluso siglos, y resucitaron. No porque alguien oró sobre sus cuerpos como el caso de Lázaro, sino porque el Hijo de Dios, Jesucristo, exhaló su último aliento en una cruz a menos de 1 kilómetro de distancia de ese lugar. La gran diferencia entre estos dos eventos es que la resurrección de Lázaro lo hizo volver a una vida mortal, temporal, en su cuerpo físico anterior. Y con el tiempo, Lázaro volvió a morir. Su milagro fue individual, ocurrió antes de la crucifixión de Cristo y sirvió para demostrar el poder de Jesús a sus seguidores. Pero los santos de los que habla Mateo 27, cuando estos santos salieron de sus tumbas milagrosamente, recibieron una vida inmortal, no temporal como la de Lázaro. Es decir, esos cuerpos se fueron glorificados, que ya no volvieron a morir más. Su resurrección fue colectiva y ocurrió como consecuencia de la muerte y resurrección de Jesús, y sirvió como un testimonio público en toda Jerusalén. Esa misma manifestación de poder es la garantía de que un día todo creyente fiel a Jesucristo resucitará con él. Entonces, ¿por qué nadie habla de esto? Hay varias razones. El pasaje, aparte de que es breve, solo 2 versículos que generan más preguntas de las que responde. Esos versículos incomodan a la gente porque suena extraño hablar de personas muertas caminando por una ciudad y en un mundo que ya cuestiona la resurrección de Jesús. A ese mundo agregarle más resurrecciones que ocurrieron ese mismo fin de semana se siente como demasiado difícil para comprender. Pero la pregunta no es si los muertos resucitaron en Jerusalén hace 2000 años, porque eso ya está demostrado. La pregunta es, ¿crees que Dios lo hará de nuevo?